Tiene una especialización en pedagogía de la fe, es músico y actualmente dirige el coro Schola Cantorum Fortes in Fide. El título de su ponencia es La disciplina de los coros de la Catedral de Guatemala. José, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. La última. Sí, la de hasta abajo. Esa. Muy bien, muchísimas gracias. Estaré hablando entonces ahora de los estatutos escritos para la Catedral de Guatemala, los estatutos del coro de la Catedral de Guatemala, escritos en 1770 y posteriormente pues hace una variación en 1772. Primero, pues a entender la jerarquía eclesiástica, ¿verdad? Había un obispo, el deán, ¿verdad? El cabildo eclesiástico, ¿verdad? Todo esto era un ordenamiento en jerarquía. Y posteriormente, los canónigos, el chantre, que era el director del coro, el sochantre, que era el subdirector del coro, apuntador, ¿verdad? Que vamos a ver más tarde de qué se trata el oficio del apuntador, y el mozo de coro, que era el que llevaba los libros enormes que se ponían en el facistol de la catedral. Muy bien, entonces entramos en contexto rapidísimo. Voy a pasar algunos temas rápido porque para llegar al punto que queremos llegar. Don Pedro Cortés y Larraz, pues es doctor en teología, viene en 1767 al puerto de la Veracruz, ¿verdad? Llega a Guatemala en 1768 y pues realiza las visitas parroquiales que bien el doctor Melchor ya mencionó, ¿verdad? Realiza estas visitas pastorales a los 150 curatos y entonces recorre todo el territorio de lo que entonces era la arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Manda entonces a que se establezcan estas reglas. ¿Por qué? Porque no las encontraba, ¿verdad? Entonces, no habían unas reglas propias puestas por escrito, ¿verdad? Sino que se tomaba únicamente aquello mandado por el Tercer Concilio Provincial Mexicano. Entonces, el Tercer Concilio Provincial Mexicano se basaba en el Concilio de Trento, ¿verdad? Estamos hablando del periodo de la Contrarreforma. Entonces, don Pedro Cortés quiso escribir las propias para la catedral, o sea, contextualizar a Guatemala el coro. Ahora pasamos a los estatutos. Estos estatutos fueron escritos en 1770, pues se basan puramente en el Concilio de Trento y hablan pues del comportamiento que tenían que tener los sacerdotes, los curas que cantaban en el coro, como las reglas musicales, ¿verdad? Decía, por ejemplo, que todos paren al mismo tiempo, que todos canten al mismo tiempo, y ninguno haga otra cosa que no haga el chantre, ¿verdad? O el director del coro. Eran unas reglas espirituales también, ¿verdad? Bastante bien fundamentadas. Recordemos que era doctor en teología, ¿verdad? Entonces su especialización era eso, precisamente, y tratar el tema de los coros, ¿verdad? Entonces, aquí por ejemplo vemos la parte de la primera página de las reglas y estatutos del coro de la Santa Iglesia de Santiago de Guatemala, dispuestos por su arzobispo, el ilustrísimo señor don Pedro Cortés y Larraz, con parecer del venerable deán y cabildo, según previene el Santo Concilio de Trento, ¿verdad? Y entonces nos referiremos ahora a este documento que fue la edición en 1772. ¿Por qué hay una edición del documento? Pues se corrigen algunas cuestiones que no habían sido bien escritas, ¿verdad? Y se puntualizan otras. Por ejemplo, entonces ya aquí se contextualiza todo al templo, se hacen las correcciones y se manda a reimprimir, ¿verdad? Aquí vemos la portada precisamente de ese documento, que se conservan ambos en el Archivo Histórico Arquidiocesano. La primera parte habla sobre la obligación que tenían de cantar en el coro los oficios divinos y las personas que debían de hacerlo. Estas personas pues obviamente eran los clérigos, ¿verdad? Los canónigos tenían ciertos cargos y todos debían de cantar, a excepción del señor apuntador. El apuntador tenía un papel importantísimo porque era el que hacía cumplir la disciplina, o sea,
el director, perdón, hacía el chantre hacía cumplir la disciplina, pero el apuntador tenía que apuntar precisamente las faltas que tenían los mismos sacerdotes o inclusive los miembros de la capilla. También hay apuntes. Se estuvo revisando, por ejemplo, en este proceso. Es un proceso bastante largo porque hay que revisar desde que existen los registros del Cabildo Eclesiástico en el año 1600 y tanto, ¿verdad? Cerca. Se hablan ya de los estatutos, se hablan de las faltas que cometían algunos sacerdotes, ¿verdad? En el aspecto de cantar en el coro. Y entonces aquí pues tenía bastante importancia el apuntador. El apuntador tenía que estar en todo prácticamente. Las horas en las que deberían de cantarse o celebrarse los oficios, pues eran todas estas, ¿verdad? Sabemos el contexto, ¿verdad? Que se cantaban los maitines a las 12 de la noche más o menos, para ahuyentar al diablo, ¿verdad? Según estas creencias, ¿verdad? Y también empieza con laudes, ¿verdad? Posteriormente la hora prima, tercia, sexta, ¿verdad? Todas estas horas se dividían en alrededor de 3 horas de diferencia, ¿verdad? La hora nona, las vísperas y terminando otra vez con las completas para regresar a los maitines a las 12 de la noche. Entonces, pero es impresionante la cantidad de música que se conserva en la catedral precisamente con el fin de alabar a Dios en esas horas. Se habla de solemnidad, ¿verdad? Los estatutos hablan específicamente de que todas las misas deben cantarse. O sea, ninguna misa en la catedral debía dejarse de cantar. Pues hablamos de las horas canónicas, ¿verdad? Que era lo que se rezaba y lo que debía de cantarse. Decía que los salmos, cuando no se cantaran solemnemente, como en las fiestas mayores, debían ser semitonados, algo más sencillo. Pero, por ejemplo, se habla también de que el Te Deum Laudamus en las fiestas mayores debía interpretarlo la capilla. Entonces, en las fiestas mayores, por ejemplo, la de Santiago Apóstol en la catedral, la del Corpus Christi, o las relacionadas con las fiestas grandes de la Virgen María, tenían que ser cantado el Te Deum cuando entraban los clérigos en la catedral por la capilla. O sea, hablamos de coros y capillas, ¿verdad? La capilla, como sabemos bien, era la parte polifónica, ¿verdad? El coro polifónico que se le llama ahora de la Catedral Metropolitana. Había un costo por las faltas. Este oficio era pagado, ahora ya no. Ahora lo hacemos, pues, obviamente con todo gusto de gratis, pero en ese entonces era pagado. Cada punto que descontaban, o sea, cada falta que se le descontaba al clérigo o al músico, entonces era de medio real al capellán, 2 reales al canónigo, 2 reales al deán y 2 reales al cabildo, a cualquier miembro del cabildo. Entonces esto hace cumplir la disciplina, pues deberá apuntarse, por ejemplo, el silencio, un punto, le quitaban si no guardaban silencio, se estaban platicando mientras se estaba celebrando la misa, o por ejemplo cuando se estaba rezando el oficio, en los oficios divinos. 0 instrumentos. O sea, cuando sonaba el gregoriano debía callarse cualquier instrumento, ninguna banda, ni absolutamente nada, ¿verdad? Solamente el canto gregoriano. Llevadas tarde, también se les apuntaban ausencias en las procesiones y oficios. Esto, Dios guarde, era apuntado con varios puntos, y de hecho los que más problema tenían con esto, y según el registro y lo que he estudiado en la catedral, eran los sacerdotes los que más incidían en esto, ¿verdad? Las pausas que mencionaba, y el respeto, ¿verdad? O sea, ahí sí que nada estar platicando lo que pasa hoy a veces en los templos, ¿verdad? Disciplina. Entonces habían algunas partes, algunas cuestiones que no debían apuntar, y en esto eran bastante justos, pero también bastante rigurosos. En el aspecto de la ausencia por enfermedad, tenía que presentar una carta del cura donde se encontraran. Si era fuera del perímetro de la catedral, ¿verdad?, que cubría la catedral, tenían que presentar la carta del sacerdote, y aparte tenían que presentar el certificado médico,
¿verdad? Eso sí se les pedía. También por servicio a la iglesia, que también obviamente tenían que presentar carta del sacerdote, por recreación, que se daba 70 días de descanso, ¿verdad? Y estos 70 días se les iban descontando, por así decirlo. Tenían que tomarlos menos en las fiestas y solemnidades. O sea, ellos tenían ese condicionamiento de que menos en las fiestas. Siguiente, entonces hablamos ahora ya propiamente del apuntador. Debía juramentar ante el obispo y ante el cabildo eclesiástico, ¿verdad? Él debía apuntar lo que se le mandase, asistiría pues a todos los oficios y procesiones, rendiría cuenta solo al presidente y solo mostraría el libro a este. O sea, él tenía que cuidar su libro como su vida, porque aparte de ser su trabajo, ¿verdad?, él tenía que velar por esta disciplina y hacer las propias cuentas al final del año, ¿verdad? Entonces a fin de año tenía que hacer las cuentas para ver cuánto se les iba a pagar a todos los miembros del clero. Y aquí, por ejemplo, aunque no se ve con claridad, aparecen las cuentas que mencionaba sobre algunos sacerdotes, ¿verdad? Entonces ahí aparece, se las apuntaron tantos puntos y entonces se le quita tantos reales y se le pagará tantos, ¿verdad? Ejecución de los estatutos después del traslado de la ciudad. Cuando la ciudad se traslada de la antigua para acá, entonces lo que sucede es que hay un periodo en el que no se sabe qué pasó, pero se asume que por la ausencia del templo, que es la catedral, hubo un cese de actividad, ¿verdad? Pero que los estatutos seguramente siguieron en vigencia. ¿Por qué? Porque en esta anotación adjunta, escrita a mano, en 1850 se ordena el cambio de las horas de misa. Esta anotación habla específicamente de que las misas en el sagrario, por ejemplo, los únicos que tenían derecho a celebrar misa en el presbiterio, donde se situaba el altar mayor de la catedral, solamente podía celebrar ahí el arzobispo y el deán, y de ahí nadie más, ¿verdad? O algunos prebendados, dice ahí, que eran los que tenían el derecho de hacerlo, pero no en el caso del párroco del sagrario, que sabemos que es la parroquia que está en la misma catedral. Y entonces, como conocemos la capilla del sagrario en la catedral, dice que se hacían algunas irreverencias en contra del altar, o sea que seguramente había gente que ya no cabía, ¿verdad? Y se hacían irreverencias en contra del sacramento y toda la cuestión. Entonces lo que pidieron fue que, lo que pide el obispo es que ya ahora tenga permiso de celebrar en el altar mayor el sacerdote, que es el párroco del sagrario. Entonces estos estatutos seguían en vigencia, ¿verdad? Y él mismo lo dice en ese apartado. Después de todo esto, en 1850 pues se disuelve el Cabildo. El Concilio Vaticano II hace prácticamente que toda esta disciplina ya no se cumpla, da puertas abiertas a otras manifestaciones de arte que hacen que todo esto que vemos en los estatutos y que se vivía solemnemente en la catedral se pierda. Y entonces pasa que ya no existe, ¿verdad? Entonces, de repente el 31 de diciembre de 2015, de la idea de un servidor en la catedral, pues nace el proyecto que se llama Fortes in Fide, ¿verdad? La Escuela de Cantores Fuertes en la Fe, o Fortes in Fide, precisamente lo que quiere es recuperar estos estatutos para volverlos a vivir, contextualizándolos, ¿verdad? Porque obviamente ya no existen los canónigos, ya no existen esta estructura eclesiástica antigua, pero sí en el aspecto del canto gregoriano, de la solemnidad litúrgica, ¿verdad? Con el órgano tubular que tenemos en la catedral, el de 1937, y toda la instrumentación. Entonces valorar el arte propiamente guatemalteco fuera de los templos, ¿verdad? Y la universalidad de las formas dentro de los mismos. Y con esto entonces tratamos de exponer un poco cómo es que está el arte en la catedral, ¿verdad? Sobre todo en el tema de la música. Muchísimas gracias.